pensar en agradar a nadie. O sea, que eso también... O sea, yo creo que ahora, por ejemplo, aquí hay mucha gente que se hace sus cosas porque no tiene que pensar en hacer nada para que se lo dice nadie. La autoedición va muy ligada, quizás, ¿no?, a todo esto. Como dice Max, es verdad que aquí en España el mainstream se le llama mainstream porque hay que llamarlo de alguna manera, algo tiene que ser el mainstream, pero realmente es cierto que las obras españolas que venden bien y que son superventas son bastante escasas a lo largo de un año. De todas maneras, yo también quería, al margen de mercados y demás, que es algo muy determinante, quería comentaros también cómo veis vosotros precisamente a nivel artístico, a nivel de estilos de dibujo, de influencias, ese tráfico, esa colaboración que va más allá del ámbito nacional, y cómo habéis visto ese cambio, porque me gustaría aprovechar que tenemos aquí a dos autores franceses precisamente para preguntarles en torno a eso. Mi percepción del mercado francés es que hasta hace quizás 20-25 años era bastante hermético a las obras publicadas fuera, igual que le puede pasar al mercado americano, por ejemplo, donde no era habitual en los años 80 o incluso principios de los 90 que se publicaran obras extranjeras. España en ese sentido siempre ha sido un país más importador que exportador de obras, exportaba mano de obra, pero no la obra. Y bueno, quería preguntaros cómo veis vosotros eso a nivel de influencias artísticas. Pues yo no sé, eso, bueno, igual somos demasiado jóvenes, nosotros, no sé, porque hemos crecido con la asociación y la verdad que al descubrir el catálogo de la asociación en Francia, a ver, tenías autores como finlandeses, autores americanos, suecos. Yo siempre, no sé, hemos crecido con este panorama de autores internacionales, porque autores franceses sí que hay muchos, pero no sé, eso que yo no lo noto eso. Y ahora, claro, ahora aún más, hay como una moda de los autores nórdicos, de Finlandia, hay muchas editoriales super guay también que vienen a Angoulême en la fiera en el festival de Angoulême y que tienen cosas muy chulas y que interesan los editores franceses. Entonces yo, no sé, sois autores que no, volviendo un poco al principio, ¿no?, que no diferenciáis, que vuestras influencias son de autores, no de tradiciones nacionales, digamos, son autores que os gustan. Vamos a preguntarle a Max entonces, que tiene una perspectiva quizás mayor en este tema. Bueno, es que claro, ahora hay acceso inmediato a todo lo que se está editando en todo el mundo, ¿no? Y claro, eso evidentemente hace que, que los autores, que somos muy esponjas, todos, ¿no?, pues vemos cosas de aquí y de allá y miramos o aprendemos o lo que sea. Yo creo que ahí la diferencia la ha marcado Internet clarísimamente. Porque antes es que realmente costaba mucho desde España comprar cosas, no había japonesas o incluso francesas, era complicadísimo comprar libros en francés en España. Y bueno, y es verdad que eso hace que ya, yo no sé si han existido nunca estilos nacionales o tradiciones. Igual he dado por supuesto el término. Hombre, yo me refiero, por ejemplo, a los autores americanos de tira de prensa o de cómics de superhéroes, pues siempre se han regido por unas características formales muy claras y han sido muy herméticos siempre hasta los años 90 a introducir influencias, aunque sean incluso del mainstream, pero de otros países. Y los autores franceses, yo creo que hasta cierto punto también, ¿no? La BD de aventuras muy clásicas, igual, ¿no? Ha costado que empiece a tener influencia de otros autores de otras nacionalidades, bajo mi punto de vista, es mi percepción. Sí, no, es cierto, pero ahora eso ya no. O sea, si alguna vez ha existido las tradiciones estas de cada país, ahora mismo yo creo que ya no hay nada de eso. Afortunadamente, sí. No tiene mucho sentido. Bueno, ellos son franceses y dicen que ellos siempre han visto muchas cosas de por ahí diferentes y tal. Pero yo, por ejemplo, desde pequeño yo veía cosas muy clásicas. O sea, libros típicos con dibujos, bueno, más clasicistas, sí, cómics
academicistas, lo que sea, bueno, todo Norma, todo esto son de este estilo más. Y para mí luego una cosa muy importante fue ver, bueno, fue como una relación, pero yo conocí a unos que eran lituanos, que tenían toda una tradición, no es un país, pero es como una tradición sí, general del este, de bueno, una estética más, no sé si atrevida o menos clásica. Sí. Y ver eso en el cómic, eso fue hace 10 años así, más o menos, 7. Bueno, fue una apertura de las posibilidades de que se pueda. O sea, yo era ilustrador, no hacía nunca cómic, y ver eso me dio ganas de entrar en el cómic, poder hacer cosas más interesantes. No, es curioso por citar un ejemplo concreto que me viene a la cabeza, ¿no? Yo creo que el 80% de los autores de cómic alemanes independientes que empezaron a surgir en los 90 venían de Alemania del Este. Entonces, y eran muy rompedores gráficamente porque venían de una tradición no occidental, más del expresionismo y rollo soviético también y tal, pero de repente eran como flipantes, ¿no? Veías lo que hacían Anke Feuchtenberger, por ejemplo, desde Europa del Este, el otro, ¿cómo se llama? Attack es de Berlín Este, Henning Wagenbreth, que es un tío flipante también, y me enteré que todos habían estudiado en la misma escuela y habían tenido el mismo profesor, que se ve que era un fiera del diseño gráfico oriental, digamos, ¿no? De Europa oriental. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De que sí hay tradiciones en ciertas áreas que de repente saltan y enriquecen mucho a lo occidental, que está muy gastadillo ya, ¿no? Muy sobao, ¿no? Y eso aún pasa un poco, ¿no? Pero yo creo que vamos ya a que ya no pase más. Sí, está claro, yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo que las fronteras cada vez importan menos, en parte por internet, como habéis dicho, y también por la manera en la que se afronta la creación. Yo creo que es mucho más fácil romper esos tabúes o esas normas férreas desde vuestras posturas, por ejemplo, ¿no? desde proyectos que son vuestros y para los que tenéis absoluta libertad, más que si os dedicáis a trabajar con obras de encargo en lo que os piden algo muy concreto, ¿no? Con unas normas. Por eso también quería preguntaros, hablaros por vuestros proyectos concretos, porque además yo al buscar documentación y preparar esta mesa redonda, me di cuenta de que hay muchos proyectos de autoedición o fanzines que son muy conscientes de esa vocación internacional y obran en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, fanzines españoles como Cobra o Colibrí, que incluso muchas veces introducen subtítulos en diferentes idiomas de cara a poder hacer ese intercambio comercial o para poderlo vender en otros países. Los cómics de APA, por ejemplo, con los que tú publicaste Dictadores, también hay un TV de Alexis Noya en la misma colección. Igual, ¿no? Van subtitulados, son tallos bilingües. Y bueno, luego aparte de eso, nosotros somos los huertos de Bansi Tere Joan y por supuesto tenemos al colectivo Misma también, donde publicáis a muchos autores extranjeros. Entonces, bueno, ¿quién quiere romper el hielo aquí y empezar a hablar de su propio proyecto, digamos, o de su experiencia a la hora de gestionar un proyecto internacional de cómic? Yo, solo para hablar de los cómics, los típicos que están siempre subtitulados abajo en inglés, yo lo veo bien, pero es una cosa que me cuesta mucho leerlos. Es como, me cansa, leo 2 páginas y ya lo dejo porque me cansa mucho mirar las viñetas, leer abajo. Depende del texto, de la cantidad de texto que hay. Pero lo veo bien, pero mejor siempre en el idioma, ¿no? Y bueno, nosotros, si podemos hablar un poquito de nuestra experiencia con Misma, es un poquito raro porque todos nuestros autores, antes que todos, son amigos, es como una familia. Antes
casi que hay algo divertido que casi que hay que ser amigo antes de, ¿sabes?, de poder publicar con nosotros. Es algo raro. Pero sí que ha cambiado la cosa hace poco que tenemos que hemos abierto un poquito el mercado y sí que desde hace un año que tenemos más autores extranjeros como, mira, por ejemplo, lo típico, hablabas tú de internet, pues unos australiano acaba de publicar hace poco en su blog muchas historias que tenía en su portfolio y que nadie había visto. Pues esto ha salido en la web y es un autor que a nosotros nos gusta mucho y lo hemos, con lo simple, ¿sabes?, de mandar un email y decir, oye, mira, ¿te gustaría publicar con nosotros? No sé qué, porque hemos visto que teníamos como afinidades, que sea gráfica, no sé qué. Pues ya está, le vamos a sacar un libro, ha hecho páginas en la revista y sí que pienso que esto es mucho más fácil ahora con la hora de internet, el email, pero nosotros funcionamos a la intuición, es lo que nos gusta sobre todo, somos los dos primeros a llevar la editorial, es nuestro gusto y no hay reglas, son gente que nos vienen, que nos mandan un email, que preguntan, que nos mandan un proyecto y si nos gusta pues a por ello, pero ya está, es la intuición que tenemos nosotros. Y del tema de las palabras traducidas, intentamos traducir todo. Sí, si tenemos un cómic extranjero, intentamos traducirlo en francés. Más trabajar sobre la traducción y igual no está perfecto, hacemos lo que podemos, pero siempre mejor. ¿Tenéis también un número publicado dedicado a España? ¿Perdona? ¿Tenéis un número dedicado a España de la revista Tupotuto? Bueno, no queda más. Habíamos sacado un par de ejemplares en 2009 cuando habíamos hecho una exposición en Barcelona para tener como una especie de best-of de la revista, ¿no?, de Tupotuto en castellano. Pero vamos, traducido fatal por un amigo que era vasco. No, Andorra. Pero no, la traducción no valía nada, pero bueno, ya está, era para... Habéis publicado, así mirando la revista, he encontrado autores de Italia, por ejemplo, ¿no? ¿Algún autor italiano tenéis? Sí, tenemos Alessandro Tota del colectivo de Canícola. No, pero hay muchas conexiones en colectivos que sean los italianos, los alemanes de biograficción también. Es verdad que hay gente ahí que publican en varias revistas y los encuentras un poquito en cada revista. Vosotros también, dentro de ese intercambio, también habéis publicado en revistas de otros países, de esos colectivos. No, la verdad que de momento no, nada. Publicamos otros, pero nadie nos quiere. Lo que creo del idioma, ¿no? O sea, ellos es más fácil como siempre, pero ellos dicen, vale, hacemos y lo traducimos al francés porque tienen la posibilidad de venderlo a mucha gente solo en francés. Aquí, por ejemplo, si tú haces una cosa que no sea cómic, literatura, ¿no?, en castellano, también es un mercado solo en castellano que puedes vender, pues si no lo tuvieras tendrías que hacer otras cosas. En el cómic, por ejemplo, si tú haces un cómic solo en castellano, teniendo la posibilidad ahora, con esto que hablamos de la internacionalización y tal, con venderlo fuera, pues ahí está la lógica de traducirlo al inglés o algún idioma así. Pero a la hora de hacerlo sí que es como una contradicción a veces, ¿no? Porque, bueno, eso que se lee mal, ¿no? O sea, tú estás leyendo y no te apetece leerlo. Pero bueno, es una solución así apañada. Es un mal menor, es una manera de...